Clase del día de hoy. Vamos a platicar sobre el último de los contratos que tienen que ver con la transmisión del uso, compañeros. Entonces, vamos a platicar sobre el arrendamiento. El arrendamiento es un contrato, realmente es el contrato típico, compañeros, en el cual podemos observar la situación en relación a la transmisión del uso, el uso de un bien. Entonces, este contrato tiene sus orígenes, compañeros, en el contrato de locación romano. Entonces, ya existía desde el tiempo del Imperio Romano un contrato que se asemejaba mucho a lo que es el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento realmente ha evolucionado desde esos momentos porque en ese tiempo el contrato de locación permitía el arrendamiento de cosas, el arrendamiento de servicios, el arrendamiento de obras, pero en la actualidad el contrato de arrendamiento o contrato de alquiler, como se le conoce coloquialmente, hace referencia a utilizar el uso nada más de un bien, no se transmite la propiedad. Se puede utilizar el bien, pero no se puede obtener la propiedad del mismo. Esa es una gran diferencia con los contratos traslativos de dominio. Este contrato, compañeros, como les decía, es el contrato típico en relación a transmitir el uso. O sea, se ve de una manera muy clara. Vamos a nuestro Código Civil, compañeros, y ubiquémonos en el artículo 1880. Ahí tenemos nosotros la conceptualización de lo que es el contrato de arrendamiento. Dice, artículo 1880, el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por ese uso o ese gozo un precio determinado. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierta y determinada. Entonces, aquí podemos ver que son determinados bienes los que pueden ser objeto del arrendamiento. El hecho de hacerse del uso de un bien. Es de tener en consideración, compañeros, que este contrato es un contrato sumamente utilizado, ¿verdad? Es un contrato que también tiene antecedentes, como ya vimos, desde el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, la naturaleza jurídica en sí de este contrato es utilizar el bien, ¿verdad? Un bien no fungible, es decir, que no se vaya degradando. Utilizarlo y después, pues ya el bien se devolverá o alguna cuestión determinada. Hay unos elementos muy especiales dentro de este contrato. El primero de ellos es la renta, ¿verdad? Es el dinero que se paga por utilizar el bien durante determinado tiempo. Y el segundo es el plazo, el cual ya veremos más adelante, que es el tiempo en el cual se desarrolla el contrato. Es el plazo dentro del cual el contrato va a surtir sus efectos.
Entonces, son elementos bien específicos, compañeros, y especiales de este contrato, únicamente. Aquí hago referencia yo, ¿verdad? El hecho de que un contrato de arrendamiento deba de inscribirse en el Registro General de la Propiedad, solo que aquí, dentro de la diapositiva, hay un error, compañeros, porque no es el inciso 5 del artículo 1125, sino es el inciso número 2 del artículo 1125. Entonces, si nos ubicamos en el artículo 1125, en el numeral 2 o inciso 2, dice: los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extinguen derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualquier otro derechos reales sobre inmuebles y los contratos de promesa sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Eso es, en el registro de la propiedad se inscribirán. Entonces, sí debe de inscribirse el arrendamiento. Claro que si se inscribe, si se va a registrar, el arrendamiento debe de elaborarse en escritura pública, compañeros, como ya lo hemos visto en otros contratos. ¿Qué bienes pueden darse en arrendamiento, compañeros? De conformidad con el artículo 1880, al cual ya dimos lectura, en el segundo párrafo es donde está establecido qué bienes se pueden dar en arrendamiento. Dice: todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. Entonces, esto, compañeros, estos son los bienes que pueden ser objeto de un arrendamiento. Realmente, la mayoría de bienes inmuebles pueden ser objeto de arrendamiento. Este es un contrato que ha evolucionado e incluso se ha manejado de otra manera en otros ámbitos, como en el ámbito electrónico, compañeros, donde se utiliza una especie de arrendamiento para algunos productos. Claro, estoy haciendo referencia a cuestiones de tipo electrónico, ¿verdad? No específicamente al contrato que tenemos establecido en nuestro Código Civil, pero vemos la similitud que puede existir. ¿Cuál es la capacidad de las partes contratantes o qué capacidad deben de tener las partes contratantes para poder celebrar ese tipo de contratos? Es la capacidad de ejercicio. Entonces, como todos los contratos, hay ciertos elementos esenciales comunes que posee que posee el arrendamiento. El primero es el consentimiento, ¿verdad? Debe haber un consentimiento entre las partes. El segundo es el objeto, el bien que va a ser arrendado. Y por último, la capacidad. La capacidad para que pueda ser, para poder desarrollar o realizar este contrato es la capacidad de ejercicio, compañeros. Veamos la siguiente diapositiva. Como todos los contratos, hay algunas excepciones, compañeros, en relación a el arrendamiento o a la forma como debe de desarrollarse, o casos especiales. Dentro de los casos especiales tenemos el establecido en el artículo 1882. Ya vimos que en el caso de la compraventa sí había una prohibición expresa para que la compraventa se llevara a cabo entre esposos. En este caso no es totalmente así.
pero sí hay una especie de excepción, un caso especial. Dice el artículo 1882, el marido necesita del consentimiento de su cónyuge para dar en arrendamiento los bienes comunes del patrimonio conyugal por un plazo mayor de 3 años o con el anticipo de la renta por más de un año. Entonces, si se va a otorgar un bien que forme parte del patrimonio conyugal por más de 3 años, compañeros, entonces habrá que solicitar este permiso, tal como lo establece el artículo 1882. Es una situación específica, compañeros. De igual manera, cuando hacemos referencia a la copropiedad, vemos aquí en el artículo 1883, cuando hace referencia a los copropietarios. Dice, el copropietario de cosa indivisa no puede darla en arrendamiento sin el consentimiento de sus condueños. Es decir, yo soy propietario de una casa, junto con mi hermano. Somos copropietarios, pero solo yo no puedo dar en arrendamiento el bien. Tengo que tener el consentimiento de él, la anuencia de él, ¿ya? Porque los dos somos copropietarios. Entonces, todos los propietarios de un bien deben de otorgar su anuencia para que en determinado momento el bien pueda arrendarse. Entonces, a eso es a lo que se refiere el artículo 1883. Solo un copropietario no puede. No puede decir, miren, yo voy a dar en arrendamiento todo el bien. Tiene que comparecer los copropietarios que tengan, los demás copropietarios que tengan. El artículo 1884, compañeros, aquí hay una serie de prohibiciones para poder desarrollar el arrendamiento. O sea, no se pueden tomar en arrendamiento. ¿Quiénes no pueden llevar a cabo este contrato? El artículo 1884 establece lo siguiente, numeral primero. Los administradores de bienes ajenos, los bienes que estén a su cargo. O sea, quienes estén administrando un bien no pueden arrendarlo. El mandatario, los bienes del mandante, no ser con el consentimiento de este. Los funcionarios y empleados públicos, los bienes que son objeto de los asuntos en que intervienen por razón de su cargo. Entonces, ahí, cuando hay algún tipo de conflicto de intereses, entonces tienen prohibición para desarrollar este tipo de contratos en relación a bienes en los que tengan algún tipo de interés. ¿Cuáles son los elementos del contrato, compañeros? La renta. Ese es el elemento especialísimo de este contrato. Solo aparece en este contrato, ¿verdad? Y debe de ser cierta, es decir, debe de existir, tal y como los traslado yo aquí, no debe ser simbólico, ¿verdad? No debe haber simulación. Tiene que ser cierta, debe de establecerse y debe ser determinada. Entonces, debe de establecerse, debe de especificarse, tal y como lo dice el artículo 1880 en su párrafo tercero. Dice, la renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierta y determinada. Debe de determinarse. Fíjense, compañeros, que esto uno diría, bueno, creo que eh, se están yendo sobre la razón. Realmente no vemos
que la renta en determinado momento no pueda ser determinada, ni, ni cierta, ¿verdad? Pero sí hay contratos en los cuales es un poco complicado calcular la renta, porque tienen algunas circunstancias específicas para poderla calcular. Entonces, por eso es que el legislador, previendo esto, lo, lo trasladó. Por ejemplo, los contratos de zafra, ¿verdad? Donde hay un arrendamiento de un determinado eh, inmueble y se establece y determina que en época de zafra, que es cuando esta cosecha del azúcar, cuando hay corte de caña y todo, entonces hay una serie de determinadas situaciones y circunstancias para poder determinar la renta, que muchas veces resultan un poco complicadas, pero al fin y al cabo cumplen con esta situación. Entonces, precisamente el legislador, previendo que en algún momento pudiera haber algún tipo de problema, estableció que fuera cierta y determinada, ¿verdad? Que pueda determinarse el, la renta que deba de establecerse o que deba de dominar en el contrato. Luego tenemos el plazo. El plazo es otro de los elementos, como les había dicho, especialísimos de este contrato, ¿verdad? Tiene que tener su renta y el plazo que va a durar. Entonces, veamos el artículo 1886, por favor, compañeros. Dice, el plazo del arrendamiento será fijado por las partes. El arrendatario tendrá derecho de tanteo para la renovación del contrato por un nuevo plazo, siempre que haya cumplido voluntariamente todas las obligaciones que contrajo en favor del arrendador. Fíjense que aquí habla del derecho de tanteo. El derecho de tanteo es el derecho de preferencia, compañeros. Aquí va a tener preferencia la persona que esté arrendando, que esté alquilando, tal como lo dice el artículo 1886, segundo párrafo. El arrendatario tendrá derecho de tanteo para la renovación del contrato. Entonces, tendrá preferencia sobre otras personas que posiblemente quieran alquilar el bien. A eso se le denomina derecho de tanteo. Es el derecho de preferencia. Veamos ahora lo que dice el artículo 1887. Vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama y en cambio recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna, se entenderá prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por plazo indeterminado, compañeros. La prórroga del contrato por voluntad expresa o tácita de las partes extingue las fianzas y seguridades que un tercero haya prestado para garantizarlo, salvo que el fiador se obligue expresamente. Esto es como una renovación tácita, ¿verdad, compañeros? Porque no se está renovando, no se dice explícitamente, no se establece, bueno, vamos a manejar el contrato dentro de este lapso de tiempo y para que tengamos un nuevo plazo, un nuevo lapso temporal para poder desarrollar el contrato, para poder ejecutarlo, vamos a renovarlo y lo vamos a renovar con ciertas situaciones específicas, como por ejemplo un intercambio de cartas, la celebración de un nuevo contrato, pero si ninguno de los dos dice nada, sino simplemente la persona que está alquilando entrega la renta, el dinero de la renta, y la otra persona lo acepta, entonces ahí se continúa y el plazo se vuelve indeterminado. Entonces, tácitamente se está aceptando una renovación del contrato. Eso es de tenerlo
en consideración, compañeros. Sujetos para que vayamos, porque ya ven que la ley en determinado momento nombra de determinada forma a las personas que participan dentro de ese contrato. Quien está otorgando el bien, es decir, el que tiene la calidad para poder dar en arrendamiento, será el arrendante. Y quien lo va a alquilar, quien lo va a arrendar, es el arrendatario. Entonces ya ven que aquí, por ejemplo, en el artículo 1886, se dice, el arrendatario tendrá derecho de tanteo para la renovación del contrato por un nuevo plazo, siempre que haya cumplido voluntariamente todas las obligaciones que contrajo en favor del arrendador. Entonces, es decir, la persona que está alquilando, quien está arrendando, va a tener preferencia en relación a otras personas que quieran arrendar y quieran alquilar. Él va a tener la preferencia. Eso se le denomina derecho de tanteo, compañeros. Características. ¿Qué características tiene este contrato? Primero, es consensual. Es un contrato consensual porque hay un consentimiento de las partes. Ambas partes ponen en acuerdo su voluntad, tienen un punto en común, una meta en específico. Entonces, con el consentimiento de ambas partes no hay necesidad de entregar el bien primero, como en los otros contratos, no es un contrato real, sino es un contrato consensual. Basta con el consentimiento de las partes. Es oneroso. ¿Por qué? Porque hay que pagar, hay una renta que se debe de pagar, que debe de establecerse en dinero. Es un contrato bilateral, compañeros. Es decir, tanto el arrendante como el arrendatario, es decir, la persona que da en alquiler como la que recibe en alquiler, tienen obligaciones y derechos. Es de tracto sucesivo. Es de tracto sucesivo. Ya habíamos hablado que el tracto sucesivo es una etapa inmediatamente después de otra. Entonces aquí es una etapa después de la otra. ¿A qué se refiere esto? A que la renta se puede pagar mes a mes o se puede pagar como lo establezcan las partes, pero va a ser espaciada. Entonces, no se va a llevar a cabo todo en un mismo acto, sino que va a ser por etapas. Entonces, a eso se le denomina tracto sucesivo. Entonces, por eso es que a este contrato se le considera como un contrato de tracto sucesivo, porque hay diferentes etapas, es decir, se va a ir pagando hasta agotar el lapso temporal en el que debe de desarrollarse. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Las obligaciones del arrendador y obligaciones del arrendatario. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene cada uno de ellos? Las obligaciones del arrendador, es decir, de la persona que va a entregar el bien para que se arrende. Primero, la obligación principal es entregar el bien, entregar la cosa, ¿verdad? Que va a ser objeto del arrendamiento. Eso está establecido en los artículos 1897, que dice, el arrendador está obligado a entregar la cosa en estado de servir al objeto del arrendamiento. La entrega debe hacerse inmediatamente si no se fija plazo. Pero si el arrendatario debe pagar la renta anticipadamente o prestar garantía mientras no cumpla estas obligaciones, no estará obligado el arrendador a entregar la cosa. Esa es una excepción en determinado momento para no entregar el bien.
Pero la obligación esencial del arrendador es entregar el bien. Debe de establecer en determinado momento, compañeros, si el bien tiene cualquier limitación, anotación o gravamen, ¿verdad? Vicios, defectos, si tiene desperfectos, tiene que hacérselo constar, tiene que establecerlo. El artículo 1900 establece: si la cosa se destruye antes de la entrega en su totalidad o de modo que quede inútil para el propósito del arrendamiento, sin culpa del arrendador, no tendrá obligación de indemnizar al arrendatario, pero devolverá la renta si se hubiere anticipado. Entonces, ahí todavía hay una conceptualización legal en relación a si el bien se destruye, ¿verdad? Antes de que se entregue o queda inutilizado. A eso es a lo que se refiere. El arrendatario, el arrendante, perdón, debe mantener, según lo que se consigna aquí, debe mantener al arrendatario en el uso pacífico de la cosa. Esto es muy similar a lo que hemos visto ya en otras ocasiones con relación al saneamiento. Es decir, el bien no debe tener en determinado momento eh, situaciones judiciales de por medio, o si las tiene, hay que hacérselo constar para no establecer problemas para la persona que está alquilando. O sea, la persona que está alquilando el bien debe saber exactamente cuáles son las condiciones del bien, tanto judiciales como en relación a vicios ocultos. Y esa es una obligación del arrendante, de la persona que está alquilando, que va a alquilar, que va a dar en alquiler el bien. Esa es una eh, situación obligatoria para que no haya problema más adelante, para que no existan daños y perjuicios que puedan en determinado momento desarrollarse. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el arrendatario? Es decir, la persona que está alquilando. Como primera instancia, lo que debe hacer es pagar la renta, compañeros. Debe de pagar ese valor por utilizar el bien, por hacer uso de él. El artículo 1905 establece: no es válida la estipulación de que el arrendatario pagará la totalidad de las rentas por devolución de la cosa antes del vencimiento del plazo, salvo lo dispuesto en el artículo 1888. El artículo 1888 hace referencia a años forzosos o plazo forzoso. En determinado momento se puede consignar en el contrato que el arrendamiento tendrá una duración forzosa de 3 años y los demás pues ya se pueden ir renovando. Pero en este caso lo pone como excepción por si en determinado momento hay que pagar la totalidad de las rentas, porque si ustedes ven, dice, no es válida, o sea, no hay que consignar esto en un contrato de arrendamiento porque no va a tener la validez necesaria de que el arrendatario pagará la totalidad de las rentas por devolución de la cosa. O sea, si va a devolver el bien, entonces deberá de pagar todas las rentas, a menos que haya algo similar a lo que establece el artículo 1888 o que se cumpla esa causal. El artículo 1888 en relación a lo siguiente dice: en los arrendamientos cuya duración se cuenta por años forzosos y voluntarios, estos últimos se convierten en obligatorios si el optante no avisa al otro con 3 meses de anticipación que terminará el contrato cuando se acaben los años forzosos. Entonces, ahí es cuando hay una excepción en relación a pagar la totalidad de la renta, ¿verdad? Por si hay una devolución del bien. Pero claro, todo tiene que ver, como es un contrato consensual, compañeros, ¿verdad? Tiene que ver cómo
las partes llegan a un acuerdo, compañeros. El artículo 1906 establece lo relativo a la disminución de la renta en determinado momento. Veamos el artículo 1906. Dice, si el arrendatario se ve impedido sin culpa suya del uso total o parcial de la cosa arrendada, no está obligado a pagar la renta en el primer caso y tiene derecho en el segundo a una rebaja proporcional que a falta de acuerdo entre las partes, ¿verdad?, la fijará el juez. En ambos casos, si el impedimento dura más de 2 meses, el arrendatario podrá pedir la rescisión del contrato. Puede pedir que el contrato se rescinda, ¿verdad? Se termine. La obligación de arrendar el inmueble cuando establece el arrendatario que hay una industria peligrosa. Eso está contemplado en el artículo 1908. Fíjense, compañeros, que en relación a ese asunto, no sé si ustedes en determinado momento han tenido la oportunidad de ver algún contrato de arrendamiento. Es muy común una cláusula donde se hace referencia a la prohibición de tener sustancias que puedan deteriorar el objeto que está haciendo, que es la cosa que es objeto del arrendamiento, ese bien. Es muy común que eso se consigne, precisamente en parte porque tiene que ver con esto, con lo que es la industria peligrosa. Dice el artículo 1908, el arrendatario que establece en el inmueble arrendado una industria peligrosa tiene obligación de asegurarlo contra los riesgos que originan del ejercicio de esa industria, siendo responsable por los daños que causen si así no lo hicieran. Entonces, es de tener en consideración esa situación porque puede provocar, aparte de daños físicos para el bien, también para las personas que están arrendando el bien. Entonces, por eso es que se hace constar una situación como esta, porque en determinado momento se debe asegurar o establecer concretamente si eso se va a poder realizar o no. A eso es a lo que se refiere esta situación de obra peligrosa. Ahora, compañeros, vamos a ver un punto bien interesante en relación al arrendamiento. Aquí en esta siguiente diapositiva. Y es las mejoras, compañeros. Fíjense que este es un tema que siempre ha sido objeto de discusión, ¿verdad? Pero en ese sentido la ley sí es clara. Discusión al tenor de las partes contratantes, ¿verdad? Porque en determinado momento se hace referencia a reparaciones sobre un bien que se está alquilando, que se está arrendando. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Quién va a responder por el valor de las mejoras? ¿Quién va a desarrollar en determinado momento las mejoras? ¿Quién las va a efectuar? Entonces, precisamente porque no hay transmisión de dominio, es decir, la propiedad no se transmite, sino lo que se transmite es el uso, es por eso que sí está contemplado dentro del Código Civil. Primero tenemos las reparaciones o mejoras locativas, compañeros. Entonces, el artículo 1909 establece: serán de cuenta del arrendatario las reparaciones llamadas locativas, pero serán de cuenta del arrendador, es decir, quien otorga el bien, si los derechos provienen de mala calidad o defecto de construcción de la cosa arrendada. Por eso es que hay que hacer constar si el bien tiene vicios o no, o tiene algún tipo de problemas judiciales, por ejemplo, para poder establecer esta situación. Pero, ¿qué son las reparaciones locativas, compañeros? Veamos el artículo 1910. Dice, se entiende por reparaciones locativas las que según la costumbre del lugar son a cargo del arrendatario y en general las de aquellos
deterioros que ordinariamente se producen por culpa del arrendatario, es decir, por quien está alquilando, sus familiares o dependientes. Esas son las mejoras locativas o reparaciones locativas, compañeros. Pero aparte, tenemos otro tipo de mejoras. Y esas están a partir del artículo 1915, donde hace referencia específicamente a las mejoras. Dice, el arrendatario, es decir, quien está alquilando, tiene facultad de hacer en la cosa arrendada sin alterar su forma todas las mejoras que quiera gozar durante el arrendamiento. O sea, así las puede revisar. Veamos en qué consiste cada una. Según el artículo 1916, las mejoras son de 3 tipos. Las primeras son las mejoras necesarias. Las mejoras necesarias son aquellas que debe de realizar el arrendatario para evitar la destrucción del bien. Miren lo que dice el artículo. Las mejoras son necesarias cuando tienen por objeto impedir la destrucción o el deterioro de la cosa. Supongamos estamos alquilando una casa y vemos que hay un problema en uno de los cimientos. Entonces, se pueden realizar estas reparaciones porque en determinado momento el bien puede caerse o puede deteriorarse de tal manera que quede inservible. Las mejoras son útiles. ¿Cuándo son útiles? Sin pertenecer a la clase de necesarias, aumentan el valor y renta de la cosa en que se ponen. Por ejemplo, si le construimos tal vez cambiamos el tipo de fundición que tiene la casa, le ponemos una terraza. Tal vez no es necesario realizar la terraza, desarrollarla, pero eso va a mejorar el valor del bien, va a mejorar la renta que se va a desarrollar. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración, compañeros. Esas son las mejoras útiles. Y por último, tenemos las mejoras de recreo, cuando sin ser necesarias ni útiles, sirven para ornato, lucimiento o mayor comodidad. Esto se refiere, compañeros, a que en determinado momento pueden ponerse, supónganse, algún tipo de macetas especiales o alguna cosa así que mejoren el ornato del bien. Entonces, aquí tenemos ya los 3 tipos de mejoras que se deben de realizar: las mejoras necesarias, las mejoras útiles y las mejoras de recreo, ¿verdad? Para que en determinado momento se lleven a cabo por las circunstancias que se desarrollen o que estén afectando y que desarrollen el desempeño, se desarrollen y afecten el desempeño del bien inmueble. Pero la pregunta aquí es la siguiente. Es la pregunta más interesante. ¿Quién tiene que pagar estas mejoras? ¿Quién las va a pagar? ¿Las va a pagar quien es el propietario o quien es el que está otorgando en arrendamiento el bien? ¿O quién lo está arrendando? ¿Quién es el que tiene que pagar esto? De conformidad con el artículo 1917, este artículo, compañeros, subrayen, dice: ninguna mejora es abonable al arrendatario, salvo convenio por escrito, en que el dueño sea obligado a pagarla. Quedan exceptuadas de esta disposición las reparaciones
necesarias o las locativas que sean de cuenta del arrendador, las cuales serán abonables si se hacen por el arrendatario después de notificar al primero, privada o judicialmente, la necesidad de la reparación. O sea, si yo estoy alquilando un bien y voy a realizar algunas mejoras, no puedo pedir que se abonen, ¿verdad?, al pago que yo efectúo, porque no he llegado antes a un convenio. Tengo que llegar a un acuerdo con la persona que me está arrendando y hacerlo por escrito, para que sí se incluyan y sean abonables en un futuro. Precisamente por eso el artículo 1916 establece cuál es la diferencia que existe entre las mejoras y hace una clasificación. Porque vean ustedes, las mejoras necesarias, esas sí son abonables. Quedan exceptuadas de esta disposición las reparaciones necesarias o las locativas que sean de cuenta del arrendador, las cuales serán abonables si se hacen por el arrendatario después de notificar al primero, privada o judicialmente, la necesidad de la reparación. Supónganse el ejemplo que yo les ponía. Hay un problema en los cimientos. Hay un problema en los cimientos, entonces yo tengo que realizar esa mejora, porque si no la casa se cae. Entonces hay que notificarle primero, eso sí, a quien me está arrendando, y después establece si, cómo se va a abonar, porque este tipo de mejora sí es abonable. En cambio, las otras no, sino en las otras debe de establecerse, salvo convenio, por convenio entre las partes, si va a ser abonable o no. Debe de establecerse. Eso puede estar establecido incluso en el contrato, de una vez al momento de arrendar un bien, que es una situación bien especial, compañeros. Así como lo es la terminación y la rescisión de un arrendamiento. No es tan sencillo, no es solo el hecho de que voy a revocar, voy a rescindir por tal y tal motivo, no. Tiene que estar de conformidad con lo que establece la ley. Veamos el artículo 1928. Entonces dice del modo de terminar el arrendamiento. El artículo 1928 establece: el arrendamiento termina por el cumplimiento del plazo fijado en el contrato, por ley, o por estar satisfecho el objeto para el que la cosa fue arrendada. Pero tenemos el artículo 1929. Dice, termina también el arrendamiento, primero, por convenio expreso. Segundo, por nulidad o rescisión del contrato. Tercero, por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada. Y cuarto, por expropiación o evicción de la cosa arrendada. Entonces debe hacerse constar esta situación o debe de incluirse dentro de estos causales para que el arrendamiento pueda terminar, compañeros, pueda finalizar. Pero es en el caso de que el arrendamiento termine, porque aparte está la rescisión, que va a dar fin también al arrendamiento, pero de otra manera. Entonces eso está contemplado en el artículo 1930. Dice el artículo 930, puede rescindirse el arrendamiento. ¿Por qué puede rescindirse? Primero, si el arrendador o el arrendatario faltan al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Entonces ahí ya no tendría por qué, ya no tendría objeto del arrendamiento. Segundo,
Si tratándose de una finca rústica, el arrendatario abandona las plantaciones existentes al tiempo de celebrar el contrato o no las cultiva con la debida diligencia. Esto tiene que ver más con cuestiones de cosechas, compañeros, este numeral, esta causal. Tercero, si entregada la cosa arrendada y debiendo el arrendatario garantizar el pago de la renta, se niega a hacerlo o no lo hace en el término convenido. Cuarto, por mayoría de edad del menor, rehabilitación del incapaz o vuelta del ausente en los arrendamientos que hubiere celebrado sus respectivos representantes con plazo mayor de 3 años. Quinto, por subarrendar contra prohibición expresa del arrendador. Sexto, por usar el arrendatario, es decir, quien está alquilando, la cosa arrendada con fines contrarios a la moral o al orden público o a la salubridad pública. Y séptimo, por muerte del arrendatario, si sus herederos no desean continuar con el arrendamiento. Entonces, en estos casos muy específicos es cuando puede rescindirse el arrendamiento o puede cancelarse, puede dejar sin efecto el arrendamiento, terminarlo con lo que establece el artículo 1929. Entonces, de esa manera el arrendamiento puede terminar, compañeros. Es un contrato bastante alambicado en algunos aspectos, es decir, tiene algunas situaciones muy específicas para el contrato, como por ejemplo esto que vemos, ¿verdad? La forma de terminar el contrato o rescindirlo, que lo toman como dos cosas distintas, la ley en relación a este contrato, o las mejoras que ya vimos, ¿verdad? Que son determinadas para circunstancias muy específicas. Y por último, compañeros, hay disposiciones relativas al alquiler de casas y locales, pero están establecidas precisamente aquí en el Código Civil del artículo 1931 al artículo 1941, donde haya situaciones que tengan que ver específicamente con este tipo de bienes. No sé si tienen ustedes alguna duda, compañeros, alguna inquietud, alguna observación sobre este contrato. No, Lick, de mi parte, gracias. Gracias, compañero. Sí, el compañero Elmer levantó la mano. Sí, licenciado, muchas gracias. Me surge una duda, por ejemplo, hace poco acompañé a una persona para un tema específico de un contrato de una bodega. En el transcurso de la plática mencionaron unos temas que me quedaron un poquito de duda, por ejemplo, el allanamiento a futuro y si no estoy mal, la otra fue el desalojo express, pero yo estuve buscando esas figuras en nuestro código, pero no las logré encontrar. Entonces, obviamente, más adelante en los semestres que nos esperan, me imagino que nos darán ese tipo de información, pero es más que todo curiosidad si en el Código Civil usted nos puede orientar. Fíjese que lo que pasa es que con relación al desalojo, como hay un procedimiento judicial y un procedimiento que se establece en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Un sumario de desahucio, ¿verdad? Dentro de los juicios de conocimiento, por medio del cual se debe desarrollar esta situación. Esto que estamos viendo es la situación sustantiva, ¿verdad? Muy bien. Aparte está la situación adjetiva, es decir, la práctica, procesos por medio de los cuales se van a desarrollar situaciones como esta, como el desalojo. Muy bien. Lo que sucede es que aprovechando aquella situación que en determinado momento vimos pacta sunt servanda, es decir, lo pactado entre las partes es ley.
o lo pactado obliga, muchas de las personas que en determinado momento van a arrendar un bien, colocan muchas cosas para evitar procedimientos judiciales futuros, ahorrar tiempo y ahorrar dinero, como el hecho de poder un desalojo de una manera más celérica. Porque fíjense que eso, a pesar de que es un procedimiento más corto que un juicio ordinario, por ejemplo, el juicio sumario lleva tiempo. Y llegar a un desalojo es un tiempo bastante largo, o sea, mínimo llevará un año tramitar todo eso. Entonces, eso también impone gastos, aparte de tiempo, de dinero. Entonces, muchas veces las partes, si no está en contra, no hay una prohibición expresa por parte de la legislación, entonces se pide, se solicita por parte de los contratantes que haya un procedimiento específico y más celérico como una condición, un acontecimiento futuro incierto que desencadene el poder ejecutar una situación como esa. Entonces, por eso es que vemos situaciones de ese tipo dentro de contratos tales como el arrendamiento, que es un contrato muy, muy, muy usual. Entonces, a eso es a lo que, esa es una de las razones por las cuales se suscitan este tipo de cosas como las que usted vio en ese momento. Muy bien, licenciado, muchas gracias. A la orden, compañero. A ver, el compañero Roberto Pidir levantó la mano. Eh, eh, perdón. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Solo una consulta, licenciado. Uh-huh. Por ejemplo, usted nos indicaba, o bueno, según el artículo que vimos, también los contratos de arrendamiento pues deben de ser registrados en el registro de la propiedad. Sí. Pero, por ejemplo, si yo hago un contrato por 3 meses, por ejemplo, ¿debo registrarlo en el registro de la propiedad? ¿O hay Fíjese, un plazo para poderlo registrar? fíjese que no es tanto el plazo, sino es el objeto. Por ejemplo, el bien que en determinado momento va a ser objeto del arrendamiento, un bien inmueble, ese deberá de registrarse, ¿verdad? Porque en determinado momento afecta a un bien inmueble. 3 meses realmente para los gastos que se van a suscitar por registrarlo, pues habría que pensarlo bien, ¿verdad? Porque en primer lugar, si hay un bien inmueble de por medio, debe de elaborarse el arrendamiento, el contrato de arrendamiento en escritura pública, para que pueda inscribirse dentro del registro general de la propiedad. Si el bien no es un bien inmueble, hay incluso contratos de arrendamiento que se llevan a cabo en documentos privados, que son los documentos en los cuales no interviene directamente el notario, sino que solamente autentica las firmas de las personas que están participando, que sirven como medios de prueba para un futuro. Lo técnico y lo correcto es que el contrato, si tiene que ver con bienes inmuebles, se inscriba en el registro de la propiedad, ¿verdad? Ah, ok, ok. Y otra consulta. Sí. Por ejemplo, con el cruce de cartas que comentaba, Uh-huh. ¿esa también tiene una duración o hay que estar haciendo contrato cada cierto tiempo? Fíjese que precisamente el cruce de cartas se hace para eliminar esa situación, para celebrar otro contrato. Muchas de las partes contratantes lo que hacen es que establecen dentro del contrato que con un simple cruce de cartas entre el arrendatario y el arrendante, con eso se puede continuar con el contrato.
¿verdad? Porque se puede, de esa manera se puede postergar la duración del plazo. Entonces, lo hacen para evitar desarrollar otro nuevo contrato y que incurrir en gastos. Entonces, con un simple cruce de cartas, pudiera en determinado momento ampliar el plazo, precisamente con el ánimo de no incurrir en más gastos. Por eso es que lo hacen de esa manera. Ahora, si en determinado momento no viene esa situación, no está pactada dentro del contrato, lo conveniente es celebrar un nuevo contrato. Ok, gracias, licenciado. A la orden, compañero. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna otra inquietud? Muy bien, compañeros. Entonces yo dejaría hasta aquí la clase del día de hoy. Entonces nos vemos el día jueves, siempre por esta misma vía, compañeros. Que pasen ustedes una feliz noche, que Dios me los bendiga. Nos vemos entonces el día jueves. Feliz noche, compañeros. Buenas noches. Bendiciones para usted también, Buenas Lick. noches. Feliz noche. Licenciado. Feliz noche, compañeros.